Quiero hablar una vez más de los infinitos. ¿Hay distintos tipos de infinitos? ¿Son los irracionales más que los racionales? El problema que voy a plantear ahora es un problema interesante, fácil de comprender, solo hace falta tener un poquitito de concentración. Piensen junto conmigo. ¿Es posible que haya distintos tipos de infinitos? ¿Qué podría querer decir distintos tipos de infinitos? ¿Hay infinitos más grandes que otros? Y sin embargo, a pesar de que uno sospecha, bueno, si es infinito, es infinito. ¿Cómo puede haber infinitos más grandes que otros? Sin embargo, la respuesta es sí. Hay infinitos más grandes que otros. Por ejemplo, el infinito de los números irracionales es más grande, entre comillas, que el infinito de los números racionales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, síganme y yo voy a parar y detenerme para que me puedan acompañar en el camino. Y no se pierdan, porque es una lástima, porque uno aprende algo de lo cual no tenía la más vaga idea y se educa mejor, piensa mejor. Supongamos que yo voy a decir que los números se llaman racionales a los números que son el cociente de dos números enteros. ¿Qué quiere decir cociente? Un número dividido a otro. Por ejemplo, 3/5, 7/9, 14/17. No importa lo que significa, todos estos números que son el cociente de dos números enteros son los que se llaman números racionales. Cuando uno hace, por ejemplo, 2 dividido 5, o sea, 2/5, queda 0,4. Si uno hace 1 dividido 3, o sea, un tercio, queda 0,333333. Este número, si bien no termina nunca, es periódico en el sentido que se repite el 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esos números se llaman racionales. Los irracionales son los números que, cuando uno hace el desarrollo decimal, como decía recién, tienen un desarrollo infinito, pero no periódico. No hay ninguna parte que se repita. Por ejemplo, uno podría tener 0,473, 473, 473, ese es racional. Pero, por ejemplo, el número pi, que es 3,14, 15, 9, etcétera, 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 ese es un número irracional. El número la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, 42, etcétera, ese es un número irracional. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Números racionales por un lado, números irracionales por el otro. La pregunta, y lo que quiero invitarlos a pensar, ¿habrá más en realidad de los irracionales que de los racionales? Vamos a suponer que estos dados son dados que tienen 10 caras. En una está el número 0, en otra el número 1, el número 2, el número 3, así hasta el número 9. Son dados de 10 caras. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es empezar a tirar el dado. Y cada vez que va saliendo un número lo anoto. Entonces, por ejemplo, para que sea el número 1/3, o sea 0,333333, ¿qué tendría que pasar? Yo tendría que tirar el dado y tendría que salir un 3. Lo anoto. Tiro otra vez el dado, tiene que salir un 3. Lo anoto. Tiro el dado, tiene que salir un 3. ¿Se dan cuenta que para que salga el 0,333333 así periódico, yo cada vez que tire el dado me tiene que dar un 3? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? ¿No será más probable que cuando tire el dado salga cualquier cosa y que va a ser muy difícil? Va a haber muchos menos de los que repitan. Y efectivamente, esto que es ahora sí intuitivo, explica por qué los números irracionales, aquellos que no tienen un periodo, que no repiten nunca y que siguen indefinidamente, son mucho más que los otros, porque aún el número, por ejemplo, 0,25, que es un número racional, ¿qué tendría que pasar? Yo tiro el dado, me da 2. Yo tiro la segunda vez, me da un 5. Y después tiene que salir siempre 0. Porque 0,25 es 0,25 y después sigue 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta que es mucha menor la cantidad de números racionales que la de números irracionales? No es una demostración, es solamente una manera de invitarlos a ustedes a pensar que los números irracionales son muchos más. El infinito de los números irracionales es mucho más grande que el de los números racionales.